Ese es un muy buen consejo. O sea, cuando hay mucho patrimonio o muchos hijos, la recomendación es que en vida se organice ese patrimonio para que una vez que fallezca la persona no hayan esos conflictos familiares posteriores. Ahora, ¿es muy difícil hacer la división y partición de bienes? No, es un trámite notarial, suele ser bastante sencillo. El problema es que las personas estén de acuerdo. Eso es lo complicado. Susi Jung está con nosotros a esta hora de la mañana, es abogada experta en temas de derecho civil. ¿Cómo estás, Susi? Gracias Hola, por venir. Jesús. Gracias por invitarme. ¿Se puede alcanzar plenamente la justicia o no? Muy subjetivo, porque ¿qué es justicia a nivel nacional? ¿Qué es justicia para uno incluso? Entonces, lo que es justo para unos no es para otros. Entonces, dependerá de eso. Y eso es en todos los ámbitos, ¿no? No sé, de la vida misma, ¿no? O sea, siempre habrá un reclamo. Ahora, pero alcanzar el objetivo de que se cumpla con ese reclamo pues, demora mucho, ¿no? ¿Sí? Hay gente que busca la compensación económica o hay otros que solo buscan el reconocimiento de que algo pasó. Y bueno, lamentablemente nuestro sistema judicial no tiene la inversión suficiente como para tener una cantidad de jueces que atiendan las necesidades y podamos resolver las cosas rápido y justamente. Además que hay una carga Es loquísimo. que no se ha podido resolver, ¿no? En años. Sí, pero, o sea, nuestras leyes dicen que deben haber unos plazos súper cortos, que los juicios no deben durar ninguno más de un año más o menos. Pero la carga procesal, especialmente en Lima, hace que las cosas, o sea, un juicio, ¿qué te digo? Divorcio, si están hijos y bienes involucrados, estamos tranquilamente 6, 8 años. Ese tema del divorcio es algo que me interesa porque lo conversaba hace ya algunos meses con un especialista en temas justamente de familia y yo no entendía por qué es que el divorcio demoraba tanto, ¿no? Hay gente incluso que ya no quiere divorciarse, pero cuando se quiere divorciar la cosa también es bastante problemática porque la persona de la que te vas a divorciar todavía sigue gozando de derechos. Sí, y el gran problema no es que sea un tema complejo, sino es justamente la carga del Poder Judicial, que como tiene tantos casos, y estamos hablando de miles de casos, o sea, 6.000 expedientes al mismo tiempo, no puedo avanzar rápido simplemente, y por eso es que terminamos 6, 8 años de juicio, es terrible. Bien, ok. A ver, ¿cuál es el tema con el que vamos a abrir los teléfonos el día de hoy? Al 251-9422-467-4499. El tema es muy sencillo, ni tanto en realidad, podría parecer por el título, ¿no? ¿Cómo resolver una disputa familiar por terrenos o bienes inmuebles? Uy, gran tema ¿ah? Porque por lo general, y tú ya me lo has comentado, cuando hay dinero de por medio la gente cambia, así seas familiar o no. Sí, sí. Lamentablemente, cuando, o sea, uno dice, sí, familia, padres, pero cuando hay dinero de por medio, ya uno ahí desconoce y dice, yo no sabía que mi familiar se podía comportar de esa forma, mis hijos, mis padres, mi esposo. Se complica bastante. Lo ideal es que seas hijo único, pues así no tienes líos para reclamar Así lo que que fácil, ¿no? te heredan tus padres, ¿no es Claro, cierto? todo va así nomás y nadie se pelea por nada. Ahora, por lo general este tipo de problemas sucede porque el padre o la madre en vida no hace esto que es la división y partición, si tiene muchos hijos. Ese es un muy buen consejo. O sea, cuando hay mucho patrimonio o muchos hijos, la recomendación es que en vida se organice ese patrimonio para que una vez que fallezca la persona no hayan esos conflictos familiares posteriores. Ahora, ¿es muy difícil hacer la división y partición de bienes? No, es un trámite notarial, suele ser bastante sencillo. El problema es que las personas estén de acuerdo. Eso es lo complicado. Pero, a ver, no es, discúlpame la ignorancia, pero no es como, por ejemplo, una declaratoria de herederos y el padre es el que dispone: yo a mi hijo 1 le dejo tal casa, a mi hijo 2 tal casa, mi hijo 3. Ahí no tendrías que ponerte de acuerdo porque es la decisión justamente del que te está heredando cosas. En abstracto sí, es un regalo, pero a nivel legal, la notaría va a requerir que las personas que están recibiendo acepten. Entonces, ¿qué pasa si uno dice, ¿por qué le das ese a él? Porque este es más grande, esto no me gusta. Entonces, el problema es el acuerdo. La formalización es bien sencilla. Uy, y ahora, en todo este tiempo que tú tienes como abogada, ¿qué tanto se pone de acuerdo la familia, los hermanos? Honestamente, cuando son hermanos de padre y madre, usualmente se llega a un acuerdo, usualmente. Pero la incidencia baja bastante cuando son hermanos de madres distintas. Ahí sí, o de padres distintos, ahí sí hay cierta animadversión de trasfondo, entonces suele ser un poco más complicado. Habría que recordarle a la audiencia que los derechos de los hijos naturales dentro de un matrimonio o una unión, ¿no? De parejas le asiste al hijo fuera también del matrimonio. Eso ya se ha finiquitado en los últimos años, ¿no? A través de los cambios que se han venido dando a la misma ley, ¿no? Correcto. Todos los hijos tienen los mismos derechos respecto a sus padres.
Entonces sí puede haber ahí quizás una confusión en que si mi papá tiene su otra esposa y tiene otros hijos, o sea, a mí también me toca, sí, pero no de todo el patrimonio de esa familia, sino de la parte que le corresponde a tu padre. Entonces, ahí sí podríamos ver una diferencia práctica más bien, ¿no? De que ciertas cosas van a tocar la mitad, ciertas cosas enteras, pero no porque hay una diferenciación de derechos, sino porque el bien no es solo del papá, sino también de otras personas. Ahora, el derecho es heredado, ¿no? O sea, digo, ahí está esta situación. A ver, ¿cómo resolver una disputa familiar por terrenos o bienes inmuebles? Eso es bastante difícil de hacerlo, ¿no? Como tú me dices, aquí pasa por mucha conversación y mucho acuerdo. Pero, ¿qué tanto, por ejemplo, la ley sí te puede dar algún tipo de solución? O sea, la ley siempre nos da soluciones, solo que a veces no son muy agradables, o muy rápidas, o muy baratas. Entonces, en leyes siempre tenemos por las buenas o por las malas. ¿No? Por las buenas, llegamos a un acuerdo que para alguna parte de repente es injusta, para la otra no, pero están tranquilos con ese acuerdo. Y si no se puede llegar a ese acuerdo, pues la ley nos ofrece siempre el mecanismo del juicio, pero son años, son miles de soles de inversión, es el malestar. Y cuando tú vas a un juicio, ¿quién decide, por ejemplo, sobre algo que no está dividido y sobre algo que debería corresponderte? Porque eso es muy subjetivo, ¿eso lo hace el juez? No termina siendo subjetivo porque ya aplica las leyes civiles o sucesorias. Entonces, supongamos que hay un inmueble que es mitad de dos hermanos. Uno quiere vender, el otro no, el otro quiere vivir. Entonces, uno puede ir a juicio, si es que no hay un acuerdo. Y en el marco del juicio, el juez intenta una vez más de solucionar. Ok, señores, ¿van a vender o uno le va a comprar su parte al otro? ¿Qué van a hacer? Si reiteran la falta de acuerdo, entonces el juez es el que vende, remata el inmueble, lo vende por ellos y le dicen, ok, esta es tu parte, chao. Bueno. Es la solución que da. Bueno, pero ahí el juez también, pues, obviamente hace de mediador en esta situación, ¿no? Me dicen que ya tenemos llamadas al 251-9422-467-4499, que son las líneas de Exitosa. Hay mucha gente interesada respecto a estos temas, ¿ah? Y que busca también tener a ver cómo se dice esto, una orientación sobre esta situación. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida a Exitosa o bienvenida también. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, caballero? La abogada Susi Jun, especialista en temas de derecho civil, está dando orientación sobre temas de disputas familiares sobre terrenos y bienes inmuebles. ¿Tiene usted algún problema al respecto o no? Sí, quisiera consultarle, mi papá falleció hace 6 o 8 años más o menos, pero él dejó una casa, o sea, semi-construido, allá por Ventanilla, y resulta que un hermano, así medio hermano, el último, le dejamos para él, ¿no? O sea, no lo reclamamos, los hermanos mayores no lo hemos reclamado, nada por el estilo. Lo hemos dejado como que para él o mis tíos, sus hermanos de mi papá tal vez lo tengan y lo den a él, pero en vista que han pasado tantos años, el terreno está, o la casa está botada, está abandonada prácticamente, igual tal cual lo dejamos. Entonces, yo digo, si nosotros los hermanos nos ponemos de acuerdo, podemos volverlo a recuperar y tenerlo y repartirnos entre los 4 que quedamos. Una pregunta, yo sé que se pusieron de acuerdo como hermanos, ¿no? Pero la pregunta, ¿es un documento de por medio ante un notario o algo? Sí, igual. Bien. No sé, Susi, ¿eso se puede revertir? Creo que entiendes la pregunta, señor. Ok, si es que han hecho algún tipo de documento que han dicho, ok, nosotros renunciamos a nuestros derechos, esto va a ser solo de este hermano, pues él es el único que tendría derecho a decidir qué se hace y no se hace. Si no se hubiera hecho un documento así o no hubiera alcanzado cierta formalidad, inscrito en registros y todo eso, pues entonces sería de todos y hizo hincapié en que no estaba como que botada la casa. Entonces, si está deshabitado, no hay nadie, pues cualquiera de los propietarios, o sea, cualquiera de los hermanos podría ingresar a la casa porque todos tienen iguales derechos a usarlo y pues usarlo o disfrutar de él o sí podría hacerlo. ¿Sí se puede revertir esa situación? Revertir, no, si es que ha hecho un documento, si todos han firmado algo diciendo esto se lo vamos a regalar a él nada más, pues él sería el único propietario. Pero si lo quiere tener abandonado, botado, digamos. Es su decisión. Pues van a tener que conversar con él de todas maneras.
podrían conversar con él, pero legalmente no tendrían derecho, o sea, es como que yo pretenda decirte qué hacer con no con tu Claro, casa, por supuesto, ¿no? a eso voy, ¿no? O sea, bueno, bastante difícil la situación. En todo caso, te recomendamos que conversen. Que conversen siempre. Que esa es la solución, dialogar. A ver, otra llamada, ¿cómo está? Bienvenido a Exitosa, te escucha. Hola, Buenos días, señor periodista. ¿Cómo está? Buenos días, señor periodista. ¿cómo está, caballero? Justo saludando también a la doctora, Buenos días. por lo que quería hacer una consulta, doctora, ya que estoy aprovechando por tu medio de televisión de Chistosa, que es muy útil en nuestra sociedad. Sí, dígame. Señorita doctora, quería consultarle, cuando uno tiene un patrimonio, por decirle, tengo mi padre que tenía su guardado en una caja rural, ya tenía más o menos más de 15,000 soles. Y dígame, esa caja rural se ha ido a la quiebra y no ha respondido, ya que ahora último estaba haciendo propaganda de caja Huancayo, ¿no? El periodista, es cierto, ¿no? Entonces, lamentablemente, en las cajas no se puede confiar, porque van a la quiebra y la plata prácticamente se lo agarra. Ese es uno. Dos, señorita, quería preguntarle, en el patrimonio de la padre, madre, en este caso, si tiene terrenos, ya tiene casas, en este caso, dice, yo he escuchado comentarios, si el padre desea, puede dejar al hijo penúltimo o al último, o de repente al segundo, al mayor, la herencia, porque ese hijo se ha portado bien, porque en todos los hijos, no todos igual se comportan, hay diferentes formas de comportarse en los hijos. Entonces, ¿es cierto eso hasta cierto punto de vista o necesariamente se tiene que dar igual, que al menos yo no lo veo bien? A ver, dígame usted, sí, doctora, esa sería la consulta. Gracias. Susi. Ok, respecto a la primera pregunta, o sea, si es que hay dinero accesible, pues los herederos tienen derecho a él. Ahora, si la empresa ha quebrado, ya no hay dinero, pues no hay forma de recuperarlo porque ya no habría un bien que repartirse. Y respecto a la segunda, o sea, sí es cierto de que siempre hay un hijo que se encarga más de cuidar a los padres, o es el único que se encarga de cuidar a los padres que los demás. Ahora, sí, en vida o vía testamento, los padres sí podrían dejarle incluso todo a él, pero teniendo en cuenta que todos los hijos tienen los mismos derechos, si al final se determina de que el único patrimonio fue destinado solo a un hijo en detrimento de los demás, pues los demás sí tendrían derecho a reclamarles al que quedó, pues, ¿dónde está mi parte?, ¿no? Ahí sí, pero hay formas de hacer este reconocimiento a ese esfuerzo especial, ¿no? Podría pactarse de repente una pensión de alimentos que tengan que darle los hijos, el hijo al padre y hacer una compensación de ahí, decir, ok, tú me has dado esta cantidad de dinero por tanto tiempo, de repente yo te la voy a pagar con esta parte adicional del inmueble, pero tiene que hacerse esa organización, no puede ser después del fallecimiento que digan, no, pero como yo lo hice, entonces a mí me toca más, no, tiene que ser organizado para que funcione. Bueno, hay cosas que se solucionan en vida. El tiempo es importante en este tipo de acciones legales, ¿no? Hay un hito enorme, ¿no? Pre-fallecimiento, post-fallecimiento, entonces... No le vas a reclamar a un muerto, pues, ¿no? Se le reclama a los herederos del muerto en todo caso. La vida es así. Y para eso está el derecho también, es el ordenamiento jurídico que tenemos para poder encontrar, por eso te decía al inicio, ¿no es cierto? Llegamos a encontrar justicia plena, bueno, eso es indistinto, ¿no? Cada caso es completamente diferente. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Exitosa. Hola. Una consulta para la doctora. ¿Cómo está? Sí, mire, mi padre, yo soy hija extramatrimonial, que estoy firmada, pero mi padre aún vive, él estaba casado, tiene 8 hijos, 7 hijos, 2 hijos fallecieron, pero los que han quedado, tengo entendido de que ellos han hecho cambiar el nombre de la casa a su mamá, que su mamá también ha fallecido ya, ¿no? Y que yo pues no tengo parte alguna. Entonces quisiera que la doctora por favor me aclarara eso, que si es que sí tengo parte y que puedo hacer algo o simplemente pues dejarlo a un costado, ¿no? Muchísimas gracias, por favor. Claro. Ok, entonces ahí lo que entendí que es una forma de organización que se hace es que estaban casados el padre con otra señora y de alguna forma pasó a nombre de la señora. Entonces, la forma obvia que se me ocurre que eso ha pasado es que se hizo una separación de patrimonios, que ellos tenían un patrimonio común matrimonial que incluía el inmueble y al momento de decir, ok, vamos a ser económicamente independientes, que es una forma de organización de patrimonio del matrimonio, han dicho, el inmueble va a pasar solo a nombre de la señora. Entonces el señor es como que no tiene nada.
Y lamentablemente cuando eso pasa, pues si el papá no tiene nada, los hijos no tienen nada que heredar. O sea, sí es un poco extraño, un poco injusto, pero la ley permite ese tipo de organización. Hay un caso que me están preguntando antes de ir con la siguiente llamada. ¿Qué pasa si una persona, yo soy soltero, tengo un patrimonio, ¿no es cierto? Pero no tengo herederos, es decir, no tengo esposa, no tengo hijos, pero tengo como 7 u 8 hermanos. Entonces, ¿con quién se queda mi patrimonio? En vida puedes escoger, si de repente dejas un testamento y dices, le dejo todo a mi primo, a mi amigo, hay una libertad absoluta para hacer, en ese caso, para dejarlo a quien uno quiera. No tiene que ser familiar, no a quien sea. Si es que la persona no hace un testamento, entonces los bienes sí pasan a los hermanos. Ok, ¿sí? O sea que al final, si yo no quisiera que mis hermanos se vieran beneficiados, sí los termino, o sea, si nadie reclama, si no dejo nada, ellos son los que se quedan con todo. Hay un orden, o sea... ¿Pero para eso tiene que pasar algún tiempo? No, apenas ocurre el fallecimiento, los que están al principio de esta lista ordenada se activan y dicen, ok, me toca a mí. ¿Pero qué? ¿Tienes que litigar? No, se hace una sucesión intestada, que es, vamos a una notaría, hacer que el notario diga quiénes son los herederos, y para eso le presentamos pues actas de nacimiento. Ya, pero ahí tienes que demostrar que no tienes un perro que te ladre. No hay que demostrar ningún tipo de patrimonio, solo que la persona ha fallecido y cuál es la relación familiar con esa persona. No, claro, pero, o sea, si no tengo nadie que reclame mis bienes, digo. Seguimos avanzando en la lista. Si no queda nadie, la beneficencia de la provincia donde falleció la persona. Yo que tú hago el testamento para que tus hermanos no se vean beneficiados y entonces puedas descansar en paz. 12:22, vamos a la siguiente llamada. Hola. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, exitosa, gracias. Tengo una consulta con respecto a de que si un cónyuge se han divorciado no legalmente y después de medio año venden su propiedad, si tiene derecho el cónyuge divorciado o quién tiene derecho a venderlo, quién es el beneficiario, por favor, o los hijos. Ok. Entonces, para que haya un divorcio, ya sea notarial o judicial, tiene que haberse determinado qué va a pasar con el patrimonio matrimonial. Entonces, tiene que decirse, va a ser mitad del esposo y la esposa como copropiedad, o va a ser solo de la esposa, o va a ser solo del esposo, pero ya tiene que estar determinado. Entonces, después del divorcio, ya sabemos quiénes son los propietarios. Entonces, si es solo un esposo, pues él determinará qué hacer con eso y solo lo heredarán pues, los hijos de esa persona, si es que existen, ya la esposa no. Y si son los dos, pues son los dos los que tendrían que decidir qué pasa con ese inmueble, ya como cualquier copropiedad, ¿no? Ya no hablando como ex esposo, sino como dos personas que son propietarias de un mismo bien. Y si fallece uno, pues lo heredan también los hijos. Ya el esposo perdió sus derechos al momento del divorcio como heredero. Bueno, ahí está. Ahora, pero se entiende que el matrimonio tiene derechos adquiridos, ¿no? Es una sociedad, para empezar, ¿no es cierto? Que todo lo que tú compras o obtienes dentro del matrimonio es mitad y mitad. Siempre que no hayan hecho una separación de bienes. patrimonios. Bueno, la recomendación es que si te vas a casar, hagas tu separación de bienes para que así no tengas problemas en el futuro, ¿no? Porque incluso separándote y no divorciándote, todavía se mantienen los derechos sobre aquella que fue tu cónyuge. Correcto. Así uno tenga separación de patrimonios, puede heredar a su esposo, solo que va a ser en unos porcentajes distintos, pero sí, sigue siendo heredero. No, sí, hemos tenido estos temas así bien candentes, ¿sabes? De gente que llama preguntando exactamente qué hacer porque todavía lo siguen desplumando. 12:24, este es Exitosa, Anima 95.5 del FM. Vamos con una última llamada. Hola, ¿cómo está? Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con la doctora, por favor. Sí, te escucha. Un par de consultas. Sí, vamos. A ver, mira, yo tengo una propiedad y estoy casado, pero ya tengo conviviendo con otra persona. ¿Esa propiedad está a nombre solo tuya o también de tu esposa? Está a nombre de los dos. Okay. Ya fuiste. Ya, lo cual la mamá estaba tratando de tramitar el divorcio y ella no va al divorcio, ¿no? Entonces, lo que yo quería es, ¿cómo puedo hacer, no? Quiero dejarlo todo a mis hijos y eso se puede hacer sin el divorciarse. Ok. Sí se puede hacer sin divorciarse, pero tiene que haber un acuerdo. O sea, la esposa tendría también que estar de acuerdo en ponerlo a nombre de los hijos. Pero ella no se quiere divorciar, ¿no es cierto? Bueno, pues, pueden transferir los bienes sin necesidad de divorciarse. Podrían hacerlo, pero nuevamente tiene que haber un acuerdo. Entonces, si ella no quiere,
pues tendría que haber un juicio de divorcio y en el marco de ese juicio de divorcio es que se decide qué se va a hacer con ese bien. Y lo usual, si es que nadie se ha portado mal, si simplemente se separaron, pues ya no va a ser el bien del matrimonio, sino va a ser 50% como para el esposo y 50% para la esposa como copropiedad. Bueno, habría que preguntarle cómo te llevas con ella, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Bueno, y él ya tiene su vida por otro lado, ¿no? Que tiene otro compromiso. Entonces, yo la verdad creo que va a tener ese peso hasta el final de sus días. Ese suele ser un problema común bastante injusto, ¿no? Porque uno de repente se casa, y tengo casos en los que la gente se casa y después de un año no lo volvió a ver, han pasado 40 años, la otra persona tiene toda su vida hecha con otra persona y fallece, la heredera es la esposa, no la conviviente con la que formó la vida, ¿no? Y... Bien, 12:26, una última llamada, ¿necesitas? Sí, una última llamada. ¿Cómo está? Y gracias por escuchar y ver Exitosa. Buenas tardes, muy agradecido por esta oportunidad. Su consulta. ¿Sabe lo que sucede? Que mi querida esposa tiene su padre que no le ha dado nada desde que ella nació, pero su padre tiene muchas propiedades y en otro compromiso ha tenido 5 hijos. Sus 5 hijos son profesionales. Ahora último nos están visitando, bueno, a mi esposa, ¿no? Sus hijos. Pero el padre no. El padre no le ha dado nada. El padre está vivo. ¿Qué puede ser ahí, mi querida esposa? Ok. Lamentablemente en vida uno tiene derecho a qué hacer con su patrimonio. Si lo vende, si lo regala, si le da más a uno que a otros. En vida. Al momento del fallecimiento, una vez que muere el padre, ahí sí todos los derechos se equiparan. Entonces, la esposa va a tener iguales derechos que todos los demás hijos que sí fueron beneficiados, pero en vida no podemos reclamar de que por qué a él más que yo, a menos que estemos hablando de menores de edad. Bueno, así están las cosas. Muchas gracias, Sosi, por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Julio. Gracias a ti.